La señal mundial de la radio y televisión de la mujer y la poesía, el barco del romance. Les da la bienvenida radioescuchas de Latinoamérica y Europa. Bienvenidos a su programa Charla de los Poetas, dirigido por el poeta colombiano Alberto Camargo. Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Bienvenidos. Un fraternal abrazo a José Gamboa Gutiérrez, fundador de esta prestigiosa emisora. Hoy daremos inicio a dos programas sobre ese gran país de Centroamérica, El Salvador. Oficialmente, la República de El Salvador es la más pequeña y el país más densamente poblado de América Central. Capital de El Salvador y la ciudad más grande es San Salvador. A partir del 2015, el país tiene una población aproximada de 6.500.000 habitantes, que consiste en gran parte de los mestizos de ascendencia europea e indígena. El Salvador fue durante siglos habitada por varios mesoamericanas naciones, especialmente los Cutatlex, así como el Lenca y el Maya. A principios del siglo XVI, el Imperio Español conquistó el territorio, incorporándolo al Virreinato de Nueva España, gobernada de la Ciudad de México. En 1821, el país logró la independencia de España como parte del primer imperio mexicano, solo para separarse aún más como parte de la República Federal de Centroamérica en 1823. Tras la disolución de la República en 1841, El Salvador se convirtió en soberano hasta la formación de una corta duración unión con Honduras y Nicaragua que se llamó la República de América Central, que duró de 1895 a 1898. Desde finales del 1900 a mediados del siglo XX, El Salvador soportó la inestabilidad política y económica, crónica caracterizada por golpes, revueltas y una sucesión de gobernantes autoritarios. Desigualdad socioeconómica persistía y malestar social culminaron en la devastadora Guerra Civil salvadoreña en los años 1979 y 1992. Que se libró entre el gobierno militar y una coalición de grupos guerrilleros de izquierda. El conflicto terminó con el acuerdo negociado que estableció una república constitucional multipartidista que se mantiene en su lugar hasta hoy. La economía de El Salvador fue históricamente dominada por la agricultura, a partir de la planta de indigo, el cultivo más importante durante el periodo colonial, y seguido después por el café, que a principios del siglo XX representó el 90% de los ingresos de exportación. El Salvador ha reducido desde su dependencia del café y se embarcó a la diversificación de la economía mediante la apertura de los vínculos comerciales y financieros y la expansión de la industria manufacturera. El colón, la moneda oficial de El Salvador desde 1892, fue sustituida por el dólar estadounidense en el año 2001. A partir del 2010, El Salvador ocupa el lugar de 12 entre los países de América Latina en términos del índice de desarrollo humano y el cuarto en América Central, detrás de Panamá, Costa Rica y Belice, debido en gran parte a la rápida industrialización en curso. Sin embargo, el país sigue luchando
con los altos índices de pobreza, la desigualdad y la delincuencia. Aplausos, mis queridos radioescuchas, mil gracias por estar presentes. Continuemos, hablemos algo de la parte prehistórica de este gran país del Salvador. Tomayate es un sitio paleontológico situado en las orillas del río del mismo nombre en el municipio de Apopa. El sitio ha producido abundantes salvadoreños megafauna fósiles pertenecientes a la época Pleistoceno. El yacimiento paleontológico fue descubierto accidentalmente en el año 2000 y en el año siguiente una excavación por el Museo Histórico Nacional de El Salvador reveló no solo varios restos de cuvieroníes, sino también varias otras especies de vertebrados. En el sitio Tomayate se ha recuperado al menos 19 especies de vertebrados, incluyendo tortugas gigantes, Megatherium, Glyptodon, Todosón, caballos extintos, paleollamas y especialmente un gran número de restos óseos de Proboscis genera de cuvieroníes. El sitio de Tomayate se distingue en la mayoría de América Central, Pleistoceno, depósitos siendo más antiguo y mucho más rico, el cual proporciona información valiosa del gran intercambio americano en la que Centroamérica, puente terrestre, istmo desempeña el papel primordial. Al mismo tiempo, se considera el sitio paleontológico vertebrado más rico de América Central y una de las mayores acumulaciones de proboscideanos en las Américas. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Continuemos con la época precolombino del Salvador. Sofisticada civilización del Salvador data de su liquidación por los indígenas pueblo lenca. La suya fue la primera y la más antigua civilización indígena en instalarse en El Salvador. Los lencas fueron sucedidos por los olmecas, que finalmente también desapareció, dejando a su arquitectura monumental en la forma de pirámides que aún existe en el oeste de El Salvador. Los mayas llegó y se instaló en el lugar de los olmecas, pero su número se reduce considerablemente cuando la Yopango, supervolcán erupción, causó éxodo masivo maya de lo que hoy es El Salvador. Siglos después, ellos mismos fueron reemplazados por los pipiles, nahuas, grupo de habla que emigraron de México en los siglos antes de la conquista europea y ocupó las regiones central y occidental. Los pipiles eran las últimas personas indígenas para llegar a El Salvador. Ellos llamaron a su territorio Cuscatán. Un pipil, palabra que significa el lugar de joyas preciosas, Blarformen en Náhuatl Classic Cuscatlán y españolizado por los Cuscatán. El pueblo de El Salvador hoy se conoce como El Salvador, mientras que el término Cuscateclo se utiliza comúnmente para identificar a alguien del patrimonio salvadoreño. En la época precolombina, el país también fue habitado por otros pueblos indígenas, incluyendo el lenca, una de habla lenca chilanga, grupo que se establecieron en las tierras altas del este. Cuscatlán era el dominio más grande hasta la conquista española. Desde El Salvador residía en el extremo oeste de la civilización maya. El origen de muchas de las ruinas de El Salvador son controvertidas. Sin embargo, en general se acordó que los mayas probablemente ocuparon las áreas alrededor del lago de Guaija y Cihuatán, ruinas como Tazumal,
Joya de Cerón y San Andrés pueden haber sido construidas por los pipiles, por los mayas o posiblemente por ambos. En 1521, la población indígena de la Mesoamericana, área que había sido reducida drásticamente por la epidemia de viruela que se extendía por todo el territorio, aunque todavía no había alcanzado niveles de pandemia en Cuscatlan. La primera vista conocida de los españoles a lo que hoy es el territorio salvadoreño fue hecho por el almirante español Andrés Niño, que dirigió una expedición española en Centroamérica. Desembarcó en el Golfo de Fonseca el 31 de mayo de 1522 en la isla de Meanguera, dándole el nombre de Petronila, y luego descubrió la bahía de Jalisco en la desembocadura del río Lempa. Las primeras personas indígenas que tenían contacto con españoles eran los lencas del este de El Salvador. Durante el periodo colonial, El Salvador formó parte de la Capitanía General de Guatemala, también conocido como el Reino Guatemala, creada en 1609 como una división administrativa de la Nueva España. El territorio salvadoreño fue administrada por el alcalde de Sonsonate, San Salvador, y estaba establecido como una intendencia en 1786. A fines de 1811, una combinación de factores internos y externos motivó élites de América Central para tratar de observar independencia de la corona española. Los factores internos más importantes fueron el deseo de las élites locales para controlar asuntos del país libre de la implicación de las autoridades españolas, y a la larga aspiración criolla por la independencia. Los principales factores externos que motivan el movimiento de independencia fueron el éxito de los franceses y americanos revolucionarios en el siglo XVIII y del debilitamiento del poder militar de la corona española como resultado de las guerras napoleónicas, con la consiguiente incapacidad para controlar sus colonias con eficacia. En 1811, el sacerdote salvadoreño José Matías Delgado sonó las campanas de la iglesia La Merced en San Salvador, llamando a la insurrección y el lanzamiento del movimiento de independencia en 1811. Esta insurrección fue reprimida y muchos de sus líderes fueron arrestados y cumplieron condenas de cárcel. Otra insurrección fue lanzada en 1814 y de nuevo esta insurrección fue suprimida. En 1821, a la luz de los disturbios en Guatemala, las autoridades españolas se rindieron y firmaron el Acta de Independencia de Centroamérica, que dio a conocer la totalidad de la Capitanía de Guatemala, que comprende actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y el Estado mexicano de Chiapas. El dominio español y declararon su independencia. En 1821, El Salvador se unió a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua en una unión llamada República Federal de Centroamérica. A principios de 1822, las autoridades de las provincias centroamericanas recientemente independientes, reunidos en la ciudad de Guatemala, votaron para unirse a la recién constituida Primer Imperio Mexicano bajo Agustín de Iturbide. El Salvador resistió, insistiéndose en la autonomía de los países de América Central. Un destacamento militar mexicano marchó a San Salvador y reprimió la disidencia. Pero como en la caída de Iturbide, el 19 de marzo de 1823, el ejército
largó de nuevo a México. Poco después, las autoridades de las provincias revocó el voto para unirse a México, en lugar de decidir para formar una unión federal de 5 provincias restantes. Chiapas se unió permanentemente México en este momento. Cuando la República Federal de Centroamérica se disolvió en 1841, El Salvador ha mantenido su propio gobierno hasta que se unió a Honduras y Nicaragua en 1896 para formar la República de América Central, que se disolvió en 1898. Después de la mitad del siglo XIX, la economía se basa en el cultivo de café. A medida que el mercado mundial de añil se marchitó, la economía prosperó y sufrió ya que el precio mundial del café fluctuó. Los enormes beneficios que el café cedía como exportación monocultivo sirvieron de estímulo para la concentración de tierra en manos de una oligarquía de pocas familias. En octubre de 1979, un golpe de Estado trajo a la Junta Revolucionaria del Gobierno de El Salvador al poder. Se nacionalizó muchas empresas privadas y se hizo cargo de la tierra tanto de la propiedad privada. El propósito de esta nueva junta era detener el movimiento revolucionario ya en marcha en respuesta a la elección robada de Duarte. Sin embargo, la oligarquía opone reforma agraria y una junta formada por pequeños elementos liberales del ejército del general Majano y el general Gutiérrez, así como los progresistas tales como Guillermo Ungo y Álvarez. Después de la guerra de 1992, los llamados Chapultepec, acuerdos de paz, reducciones obligatorias en el tamaño de ejército y la acción de la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, la Guardia Nacional y la Defensa Civil, un grupo paramilitar. Una nueva policía civil debía ser organizada, la unidad judicial por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas finalizados y el gobierno accedió a someterse a las recomendaciones de una comisión de la verdad para El Salvador. Bueno, mis queridos radioescuchas, espero que estos relatos sobre la historia de nuestros países de América sean de interés para ustedes. Continuando nuestro programa, hablemos algo de poesía, de los grandes poetas de El Salvador, entre ellos Alfredo Espino, y un poema de título Amor de Fuego. Son tantos vivos los rubores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo corazones hechos flores. Y a pesar, a veces llego si este árbol labios se hiciera. Ah, cuánto beso naciera de tantos labios de fuego. Amigo, qué lindos trajes te ha regalado el Señor. Te prefiero con su amor vistiendo de celajes. Qué bueno el cielo contigo, árbol de la tierra mía, con el alma te bendigo porque me das tu poesía. Bajo un jardín de celajes, al verte estuve creyendo que ya el sol se estaba hundiendo adentro de tus ramajes. Oigamos otro poema, Las manos de mi madre. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan seda, tan de ellas blanca y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman,
las que todo prodigan y nada me reclaman, las que para aliviarme de dudas y querellas me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recóndidas penas no hay como la frescura de esas dos azucenas. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando el destino me acosan las maldades, son dos alas de pez sobre mis tempestades. Ellas son las celestes, las milagrosas, ellas, porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias, para el pesar, unción, son las únicas manos que tienen corazón. Rosal de rosas blancas, de tersuras eternas, aprended de blancuras en las manos maternas. Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas, las manos maternales aquí en mi pecho son como dos alas quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas, las manos de mi madre perfuman con terneza. ¡Bravo! ¡Qué bello poema! Aplausos, mis queridos radioescuchas. Continuemos con otro poema, La muchacha pálida. Aquella muchachita pálida que vivía pidiendo una limosna. De mesón en mesón, en el umbral la hallaron al despuntar el día con las manitas yerdas y mudo el corazón. Nadie sabe quién era ni de dónde venía, su risa era una mueca de la desilusión. Y estaba el sello amargo de la melancolía perpetuado a dos hondas ojeras de carbón. En las carnes humanas dejó el hambre, sus rastros la miraron, las nubes lo supieron, los astros, el cielo, llovió estrellas en la paz del suburbio. Nadie sabe quién era la muchachita pálida, entre tanto, en la noche triste y cálida, arrastrando luceros, sigue el arroyo turbio. Oigamos otro poema de este gran poeta salvadoreño Alfredo Espino, de título Un rancho y un lucero. Un día, primero Dios, haz que quererme un poquito, yo levantaré el ranchito en que vivimos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro, el cafetalito en flor? Y entre aroma de saucos, un censotle que cantará, una poza que copiará pajaritos y bejucos. Los que los pobres queremos, los que los pobres amamos, eso con tanto adoramos porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, los demás nos sobrarían porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un luz cuando se tiene un te quiero y huele a sendas en flor. Oigamos otro poema de título El nido. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si
tuviera corazón musical. Sí, el dulce pajarito por entre el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. El árbol de la sierra me da la sensación de que le ha salido cantando el corazón. Oigamos otro poema de título Cañal en flor. Eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. El cañal no se esguirnalda como los mares de espumas, sus flores más bien son plumas sobre espadas de esmeralda. Los vientos, niños perversos, bajan desde las montañas y se oyen entre las cañas como deshojando versos. Mientras el hombre es infiel, tan buenos son los cañales porque teniendo puñales se dejan robar la miel. Y qué triste la molienda, aunque vuela por la hacienda de la alegría el tropel, porque destrozan entrañas los trapiches y las cañas vierten lágrimas de miel. Bueno, mis queridos radioescuchas, mil y mil gracias por su agradable compañía. Los esperamos para el próximo programa. Un fraternal abrazo desde mi Colombia. Alberto Camargo.